Hola, hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra charla de este mes. Yo soy Daisy Hernández, la presentadora de las charlas con Latino Leadership Northwest, y este mes nos estará acompañando Vincent Perez, director de la Cima, la Chispa, CHITO y Reimaginando Masculinidad. Él nos estará contando sobre su trabajo con la juventud, educadores y programas para elevar la comunidad latinx en el estado de Washington. Acompáñenos como todos los meses y no se le olvide compartir con sus familias y sus amigos, y recuerden que habrá regalos. Lo único que tiene que hacer es mirar la charla y esperar por esas instrucciones. Vincent, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Bueno, antes de empezar la charla, quiero decir las reglas de los regalos para las personas. Deje leer esas. Entonces, este mes estamos encantados de anunciar que vamos a regalar 2 tarjetas de regalo de Amazon por un valor de $25. Así es como puede participar para ganar. La regla número 1, primero, para tener la oportunidad de ganar la tarjeta de regalo, es darle un like al video en Facebook y etiquetar a 2 amigos en los comentarios que pueden encontrar este video útil. El ganador será elegido al azar. Regla número 2, mostraremos un código de tarjeta de regalo de $25 en la pantalla en cualquier momento. Entonces pongan atención, ¿ok? Porque ese código va a salir en cualquier momento y la primera persona que reclame va a ganar. Regla número 3, este sorteo está abierto a todas las personas para que cualquiera pueda participar. Y regla número 4, para poder reclamar su premio, debes seguir nuestra página de Facebook para que nosotros podamos enviarte la información para reclamar el premio. Y eso es todo. Recuerde que debe darle un like, comentar y compartir este video para entrar. Asegúrate de seguirnos en Facebook para poder reclamar el premio, y los ganadores se van a anunciar muy pronto, así que estén atentos. Y muchas gracias a todos que van a participar y buena suerte. Bueno, Vincent, otra vez, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Si nos puedes dar una breve introducción de usted y el trabajo que hace. En un programa de Tu Hogar Washington, de Equity Institute, that's my business, the Equity Institute. Nosotros ayude con familias por asistencia para rent and utility in Lewis County, Grace Harbor County, y más educación y información de Washington Family Tax Credit, una nueva programa por familias en el estado de Washington, y programas de jóvenes, la Cima y la Chispa, y with the migrant students, an OSPI, the Dare to Dream Academies. Bueno, Vincent, ¿nos puedes decir poco de dónde fuiste a la escuela, cuántos años tienes trabajando como un educador y las razones por qué eres un educador? Para mí, 20 años, más o menos. Wow, 20. Yeah. Es mucho, sí. ¿A cuál escuela fuiste? ¿De una universidad o un colegio comunitario? ¿En dónde fuiste? At University of Idaho. Okay. I got a master's degree in public administration at the Evergreen State College. Oh, okay. Y dijiste que tienes 20 años trabajando como un educador. Sí. Wow. Es muchísimo, 20 años. Tienes una gran experiencia. Sí. ¿Cómo se dice? Like fulfillment. There's a lot of, it's a very fulfilling work. Me puedo imaginar. Bueno, ya sabemos que tienes muchos papeles en muchos programas. Si nos puedes empezar hablando de la Cima, ¿quiénes son los estudiantes que pueden participar en este programa? De estudiantes en preparatoria for la Cima, the high school students come, pero en la programa, una idea, ¿cómo se dice? Practicar o practice es near peer mentor.
So, de estudiantes en colegio, para los estudiantes en preparatoria, y con la Chispa, for the middle school students, we have high school student mentors. And so, en educación, yo pienso que es natural para la primos, or, that the older ones are taking care of the younger ones. And so in all of our programs, that near peer mentor is really important. ¿Y dónde está ubicado este campamento? Para la Cima es un 6 días a Chispa's Learning Center en Randall, Washington. Y la Chispa programas a las escuelas throughout the state, in different cities, about 15 en un año. ¿Y me puedes explicar un poco más sobre qué exactamente se hace en este campamento? Interest. Interest and funding, depending on the school or the other supports, the organizations that can support. ¿Y hay un requisito para poder ser considerado para el campamento La Cima? No. Again, interest. Interest significa interés, tener un interés en el programa. En liderazgo y, ¿cómo se dice? Self-reflection, and learning. En liderazgo, en una reflexión, en una reflexión propia y interés. Ok. Y podemos hablar un poco sobre los beneficios de participar, que es algo que aprenden los estudiantes estar en este programa. Los estudiantes experiencian dignidad, identidad, y con amigos, con estudiantes, tiempo para reflexión y tiempo para escribir, y mucho there's a lot of time to be in comunidad. Y me puedes decir un poquito más de eso. Me gusta que dijiste que hay mucho tiempo para estar en comunidad. ¿En dónde será eso? ¿Hay eventos que hacen ustedes o cómo es que los estudiantes están en comunidad? Well, specifically en la Cima, it's para 6 días. So, los dormitorios, y concilio, un council is about 12 o 13 estudiantes. Y there's something happens also when we share a meal, right? As 250 students together for breakfast, lunch, and dinner, right? So even sharing a meal and being out in the forest is a big component. Okay. Entonces, para traducir para las personas que me están viendo y quiero tener tu clarificación también. So just to kind of translate and make sure I get that clarification. So La Cima is a camp, correct? It's like a program camp, and you said over 200 kids, students are in the program? Okay, yep. So entonces, Vincent quiere decir que La Cima es un campamento, es un programa de campamento donde los estudiantes van al bosque y son como unos 200 estudiantes, y allí es donde ellos aprenden cómo estar en comunidad, cómo ellos pueden ser líderes, tener reflexión en ellos mismos y trabajar juntos con cada persona. And so Vincent, if you can tell me, you said there's no, is there rules to get into the camp? I know you said just interest.
and be, a high school student in Washington for La Cima, Washington. Pero La Cima has been in Oregon. We've had programs in Louisiana and Texas. So, but specifically for Washington camp, you have to be a high school student in the state. Ok, Vincent dice que el único requisito para estar en el campamento de la Cima es ser un estudiante de la prepa, de la high school de Washington. Entonces, eso es solamente la única cosa. Entonces, si ustedes están interesados en participar en este campamento, eso es todo lo que se necesita. Vincent, is there like an application approval? Because you said there's only like 200 students. So how does that work? The students would register through their school, or an organization or an agency like a YMCA or a LULAC, or de escuela or an agency, something like that. Vincent dice que el estudiante se inscribe con su prepa o con una organización que será LULAC o YMCA. Entonces ellos usan la prepa o la organización para hacer la aplicación. Is there a charge for this? Yes, so it's all through the Association of Washington Student Leaders, AWSL, and that's the bigger umbrella organization is the Association of Washington School Principals. And so the registration is from the organization to AWSL. Do you have like a price point that we can let our viewers know? Actually, registration hasn't come out this year yet, but I think it's about $400 close. For 6 days, you said? Mm-hmm. Okay. So le pregunté a Vincent que cuál sería la tarifa o el cargo para este programa y él me dijo que alrededor sería unos $400 por cada estudiante, pero esto es algo de 6 días donde el estudiante está literalmente viviendo en un campamento por 6 días. Eso significa que les dan comida por el almuerzo, el desayuno, la cena y también están haciendo estas actividades. Can you tell me a little bit about the activities that go on in La Cima? Sí, pero las escuelas tienen dinero para estudiantes too. Okay, so some of the schools can fund the application and the process. Yep. Unas escuelas sí tienen ese dinero para poder ser sponsors o pueden pagar la aplicación y el programa. Las actividades by the end of the week, the students will be on projects. They'll produce a project, an assembly, or an event for, like we call it the Olympics, right, where all the students get to play in that activity. And so the students are actually practicing project management. So when they go back to the schools in their clubs, they can make things happen. Vincent dice que uno de los temas que los estudiantes aprenden en este campamento es manejar un proyecto. Entonces eso significa desde hacer un proyecto desde el principio hasta lo último, y eso es lo que de verdadmente les ayudan, y hacen unos eventos, como dice que hay uno que se llama los Olympics, y ahí es donde ellos aprenden cómo manejar un proyecto. Great. Muchas gracias, Vincent. Ahora sí podemos hablar de la Chispa. Se escucha que es muy, que puede ser como la Cima, pero es diferente. Sí podemos hablar de estas diferencias. Again, who are the students that can be en la Chispa? La Chispa es por un día en la escuela. En la escuela preparatoria para the middle school students. It's for middle school students, and our high school students are the mentors. Ok. Entonces, cosa diferente de la Chispa es que solamente es por un día, un campamento de un día, un programa, y es para los estudiantes de middle school, y los estudiantes de la prepa son los que van a ser los mentors o las personas que les ayudarán a esos estudiantes de la middle school. ¿Y cuáles son los requisitos de este programa?
often the school will select the students. The goal is to reach Latine, Latinx, razas, estudiantes. Some students, who are learning English and are monolingual Spanish speakers, and some are only speak English, and many students are bilingual. Okay. So, is there any, does a student have to meet certain rules to be in the program, or it's just any of them who want to participate? Anyone who wants to participate, we're always open. Okay, entonces Vincent otra vez dice que cualquier estudiante que quiera participar en este programa puede participar. ¿Y cómo los padres pueden inscribir a sus estudiantes? So again, this is mostly through the schools. Okay. If your school is in the region, for one, then they'll be invited, and then typically the schools will fund it. Okay. Dice que usualmente las escuelas sí son las personas que pagan por este programa. Y entonces si los padres, si ustedes están interesados a mandar a su estudiante en este programa, contacten la escuela y de allí pueden ver si están ubicados en la área donde está este programa, lo pueden hacer. And then Vincent, just to clarify, so this is also a camp, just a one day, or is this just a program? What? It's just a one-day program at a high school, and then the middle school students will go to the high school from different middle schools. And we'd like to have around 200 students there from like 9 until 2. Oh, okay. Quería clarificar con Vincent que este no es un campamento, pero este es un programa donde los estudiantes de middle school van a la prepa y de ahí es donde ayudan ellos con los eventos y las actividades que van a hacer ese día. Y la Cima y la Chispa, they're programs, but it's also a practice. So obviously yo no soy bilingüe, pero yo entiendo que lenguaje, idioma, they're really important to us. And so all of our delivery is in dos idiomas. It's in inglés, español, in both la Chispa y la Cima. Qué bueno, me gusta eso, porque sí, el idioma es muy importante, es un recurso que siempre nos va a ayudar a aprender sobre nuestras como antepasados. Es un recurso muy útil para nosotros y nuestra comunidad, y me gusta que todo esté bilingüe. Ahora, si podemos hablar sobre cuál es el impacto que tiene estos programas en la comunidad latinx, en los distritos de Washington. Self-confidence, self-worth. The students think about not only, who they are and who they come from, but also thinking about an academic identity. Vincent dice que es una reflexión en ella misma. Los estudiantes aprenden confianza, aprenden de dónde vienen y identidad académica. As being smart. Sí, una identidad académica en aprender que son que son smart, que pueden hacer las cosas que ellos quieren, tener esos, and I'm guessing have those goals, right, and being able to meet them. And to navigate the systems, right? To know about school in America, it's different. Yeah, y navegar los sistemas de la educación en los Estados Unidos también. Y por estudiantes de pensar que yo soy inteligente, Mm-hmm. or yo puedo, right? So I can. Sí. And that could be many things, right? Pero, I can lead. I can try out for the team. I can run for office. I can, be in the play. Sí, saber que pueden y hay muchas oportunidades que ellos pueden alcanzar. Si nos puedes contar ahora del Equity Institute. Yeah, so Equity Institute es una organización de
well, I'm still learning how to say what I do. We do a lot of things. Consulting with schools and programs for students. Consultar con las escuelas sobre los programas. What type of programs are in the Equity Institute? Are these different programs from the ones we just talked about? Yes. So the Equity Academy, and that's for all school students to think about inclusion and belonging, and how to be safe for each other, and to really think about cross-racial solidarity, cross-identity solidarity, ability, and all the issues that come up, especially in middle school and high school. Está hablando sobre la Academia de Equidad, donde ellos hablan sobre de verdadmente unos temas que a veces pueden ser un poquito más difíciles de hablar, pero you said cross unity, right? Yeah, cross-racial, unity, solidarity. Mm-hmm. I'm trying to figure out how to say that in Spanish. La unidad, cruzando diferentes razas, y de verdadmente de cruzar, hay muchas cosas que pueden cruzar cuando estamos hablando de unidad, right? Muchas identidades. Sí. Uh-huh. Hola, aquí está el código de Amazon. La primera persona que lo reclama gana. Y una cosa que me interesó cuando supe que ibas a estar hablando hoy con nosotros es si nos puedes contar también sobre Rethink Manhood. Sí, this is work for me. Yo trabajo en Green Hill School. It's the state juvenile prison. Okay. So tú trabajas en la cárcel de Green Hill School. Okay. So with the Latino culture group there, la idea, the practice is la cultura cura. Y also have a men's circle, un círculo de hombres, and we talk about boys, for as boys and men, how to feel our feelings, right? Ustedes se juntan un grupo de hombres y hablan de cómo es sentir sus sentimientos, ¿correcto? To be fully human, to really challenge machismo. De ser completamente humano y cómo pueden contrar el machismo. Talking about, violence, therapy, relationships. Hablar sobre la violencia, la terapia, las relaciones. All the things that impact us as men, especially being, the pressure of being a breadwinner, or, just all of the stress of paying rent, Mm-hmm. Hablan sobre todo los estrés de ser un hombre, especialmente de ser la persona que debe de hacer todo el dinero en la casa o de pagar todos los biles. Yeah, so can you repeat again where you do this work at? So I do it in the state juvenile prison, and then we do it online. We do have a men's circle. Oh, okay. Is the online for anyone, or is you still do the juvenile? Online? No, the online is for everyone, and it's mostly Chicanos. It's mostly Latinos right now. Oh, okay. Yeah. So, le pregunté otra vez a Vincent dónde lo hace y tiene dos diferentes lugares donde hace su trabajo. Uno es donde lo hace en una cárcel donde hay la juventud, y luego otro es lo hace en redes sociales donde cualquier persona puede participar. Y por último, sabemos que usted también es parte de CHITO, el Instituto Chicano para la Enseñanza y la Organización. ¿Por qué es importante tener programas como CHITO para los educadores y organizadores? CHITO changed my life. Sí, cambió mi vida. Uh-huh.
de Chito es los maestros de Tucson, Arizona, they were banned for teaching Mexican American studies. They're the teachers who were banned in Arizona for teaching Mexican American studies. So, Chito era los maestros que no los dejaban enseñar la historia de you said Latin Chicano, or was it the Latin? Yeah, Mexican American studies, they call it MAS, the MAS program. Oh, okay. Entonces la historia de americanos mexicanos no los dejaban hacer eso. And so that was in 2010. There's a documentary called Precious Knowledge that shows what happened there. Vincent dice que hay una documentaria, una película que se llama Precious Knowledge, donde explica lo que pasó en ese momento. En enero de 2014, July, I think, I went to Tucson for the 3-day institute, and after that, I brought them up into Washington. We call it the Winter Institute. This February, at the end of this month, will be our eighth year doing it. Oh, wow. Entonces Vincent ya tiene 8 años haciendo este trabajo con Chito. Can you tell me a little bit about los beneficios de atender este programa? What are the benefits? A large, it's la cultura cura, right? The culture cure. It's ethnic studies. When we consider and really think about where we come from and our ancestors and our indigenous ancestors, as Latinos, as Mexicanos. Dice que realmente un beneficio es de aprender nuestra cultura, nuestras historia indígena, de dónde vivimos, de dónde somos. And it gets broader and bigger, right? To think about all peoples and all histories, but mostly how to examine. I think how to learn in this in this world of many peoples. Y de cómo podemos aprender en este mundo donde hay muchísimas personas. ¿Hay un requisito para estar en este programa? Well, este año es online. We're online again for a 3rd year because COVID. Entonces este año otra vez está en línea. For requirements, it's for adults. Adultos. But not just teachers. Anyone who works with young people. Okay. Entonces son para adultos, puede ser para maestros, pero no solamente para maestros. Cualquier persona que trabaja con la juventud puede estar en este programa. ¿Dónde podemos adquirir más información? So it's equity.institute. Equity.institute. Yeah. Ahí es donde pueden encontrar más información sobre este programa. So here we are. This is our website. For Chito here, it's one of our top programs. And then there's also lacima.org. That's a link to La Cima. And then rethinkmanhood.org. And there's information about the men's circle. Ok, muchas gracias por compartir eso con nosotros para darnos una visualización de dónde podemos encontrar esa información. Bueno, ¿cuáles son las formas en que las personas pueden ayudar como voluntarios en sus diferentes programas? Go to the websites, lacima.org. Always love to meet people who serve our young people, practitioners who serve our young people. It's a big commitment. So the staff in La Cima, the staff is there for 8 days, and the students are there for 6 days. And so we know it's a big thing to give up 8 days of your summer. Para poder
encontrar más información de ser voluntario pueden ir a la página de web de la Cima, pero Vince está diciendo que esto sí es un compromiso muy grande donde los voluntarios cuando están en los campamentos de la Cima son de 8 días, aunque el campamento solamente sea de 6 días, hay otros 2 días adicionales, entonces sí, los voluntarios están voluntando por 8 días. And these are complete days, right? 8 complete days. O sea, son 8 días completos. At Cispa's Learning Center, there's no cell reception. Y les quiero decir que donde van a estar voluntando no hay recepción o servicio de teléfono. Don't scare them though. Que no Well, I think what that does for all of us as a community, right, is about 300 people to be in the forest, slow down. The concept, como se dice, like you go out, sí. Especially in green life, to go in. Sí, le estaba diciendo a Vicente que no vaya a asustar a las personas que quieren voluntar porque no hay servicio de teléfono, pero él está diciendo que de verdadmente ayuda todo eso porque los voluntarios están en el bosque, se desconectan, están right there like in community, out in the forest, se pueden enfocar en lo que están haciendo en ese momento. Vincent, I totally understand. I actually last summer, this summer that just happened, I was the media coordinator for a YMCA camp. So I lived out in the forest for 3 months and I loved it. I absolutely loved it. It was the best time I ever had. So I totally understand. Yeah, le estaba diciendo a Vicente que yo entiendo mucho lo que está diciendo porque este verano que acaba de pasar, yo era una coordinadora de media, era una fotógrafa para un campamento del YMCA, entonces todo el verano viví en el bosque y me encantó, era muy maravilloso y me encantó todo lo que pudimos hacer y no estar en la ciudad, pero estar enfocado en el trabajo que estábamos haciendo en el bosque. Yeah, it was a great time. So La Cima started in 2004. Él dice que La Cima empezó en 2004. And so I really thought about why does it work? Y él estaba pensando en por qué es lo que trabaja. And it's one that you go to a new place. Y la primera cosa es que vas a un lugar nuevo. You're invited into reflection. Estás invitado en una reflexión. We share meals together. We break bread. That's very important. Comparten comida, una cena, hay una junta. And we try new things. Y experimentan con nuevas cosas. Yo pienso que ¿a dónde en escuelas para estudiantes de hable en español, solo en español? So, y en La Cima a student can get on the microphone and speak Spanish and be understood by 200 of their peers. Like where else is that happening? And then they're having somebody interpret for them and everything is English, Spanish. Vincent dicen que en La Cima los estudiantes pueden hablar en un micrófono en español y saben que el resto de los estudiantes, 200 estudiantes, los van a poder entender. Y él dice en dónde más esto está pasando. Y él, obviously, you don't see this happening anywhere else besides here, right? Yeah, y él está diciendo que obviamente no está pasando en otros lugares, solamente en La Cima. And this is what I really believe about education, to honor people's mother tongue. Y dice que él lo que le gusta mucho de la educación es de poder honorar nuestro idioma natal. So in schools with students who I mean, how many students or how many people do you know that interpreted for their parents? Everyone. Right. So you have skills. Even here in this conversation, your skills are clear, right? Your bilingual capacity, right, is really sharp. Thank you. And so I know that education can be inviting and welcoming
And at La Cima, we practice that, and the students will go back to the schools. Some of my staff members who became junior counselors and senior counselors, one in particular, she said, I never spoke Spanish at school until I left La Cima. And I decided I'm going to bring all of me to the institution, to the academia. I'm going to bring in all of me, mi español, so the idea that I don't have to leave part of me at home when I go to this thing we call school. Mm-hmm. Yeah, Vince está diciendo que I feel like you said it so well in your own words that I can't even necessarily really translate that. But you really talked about how just being fully you, right? Like being your complete person, ser completamente la persona que eres y hablar los dos idiomas y hablar el español que a lo mejor una persona no está hablando en la escuela y poder traer ese idioma, tu cultura, tus experiencias y estar con otras personas que te van a entender, right? Bring all that culture, bring all that experience that you have, the language, and know that those people are going to understand you. Yeah. Y para mí, ahora, right, in this conversation, right, yo no hablo español. I don't really speak a lot of Spanish. My work, I know I serve Spanish-speaking families. Mm-hmm. Mi madre, cuando fue una niña, ella ¿cómo se dice? She was suspended for speaking Spanish in school. Oh, wow, la suspendieron. Vincent dijo que cuando su mamá era una niña en la escuela la suspendieron porque habló español en la escuela. It's really hard to say. It's very difficult to say, but she didn't want to teach me Spanish. She didn't want me to feel like an outcast. Y dice que por esa razón su mamá no le quiso enseñar español porque no quería que él sería diferente de otras personas. And Vincent, I've heard so many people say that, so I totally understand, and thank you for sharing that with us because I know it can be hard to share. And I mean, the school made self-hate in her, right? And she didn't want us to feel like we didn't belong, but in the process, I've lost part of my lineage. Y dice que la escuela hizo que no le gustaba hablar su idioma a su mamá y él dice por esa razón él no habla español y él sabe que por esta razón él perdió un poco de su cultura que él ha perdido por esta razón. And I think really La Cima, La Chispa, right? Part of I'm reclaiming my own culture. Mm-hmm. And at La Cima, I very much speak my bad Spanish, right? Because I want to be an example that, it's hard. I feel embarrassed. Yeah. No. Right. And no, when I it's hard. Yeah. So yo digo que cuando yo hablo en español, yo tengo miedo. I do. I'm scared. And I know for some students, we have many students who are just new to the country. And I want to invite them to try on all the things, right? To try the English, but also to say we value who you are. Mm-hmm. Well, honestly, I can tell you that I appreciate this conversation because I know that you're trying to speak in Spanish, and I'd rather have you trying than not trying at all, right? I'd rather you make these mistakes than not try at all. And I know there's that I don't even like that word, but the no sabo kid. I don't know if you've heard about that, where it's I absolutely hate that because it's how are we ever going to have more Spanish speakers if we just make fun of them for even trying, right? Le estoy diciendo a Vincent que
que agradezco mucho que él está tratando de hablar español, porque yo prefería a alguien que está tratando de hablar español y a lo mejor está haciendo unos errores que a una persona que no está tratando absolutamente nada. Y no sé si ustedes han escuchado de ese término de un no sabo kid. Eso no significa que es una persona que no habla el español muy bien, pero yo digo que no me gusta ese término porque literalmente cierra a nuestra comunidad, no nos deja expandir y poder tener nuestro idioma y aprender. Obviamente sabemos que no todas las personas pudieron aprender español, a lo mejor ya son segunda generación, tercera generación, pero lo mínimo que podemos hacer es practicar. The minimum we can do is practice, right? Yeah. And so, yo digo de que el trabajo que está haciendo Vincent es de verdadmente tener esa comunidad en la cima para que todas las personas se sientan que tienen un lugar donde ellos pueden pertenecer. So I said, the work that you're doing is really have a place where people can practice and have a place where they can feel like they belong. Sí. Yeah. Esa es la meta. Sí, muchas gracias. ¿Tienes algo más que nos quieres contar hoy? I'm honored. I thank you for this, for inviting me here. I feel very honored. And I'm grateful to share about my beliefs of education and how schools can do better to invite families, because it's not just Spanish, right? Mm-hmm. We know there are many languages in all of our schools in Washington State. And so La Cima and the Chispa, specifically the model of 2 languages, we know this could happen in any two languages. Right? Whoever the people are in the area, right? And that includes a lot of indigenous languages as well. So we're seeing many more schools with Spanish as a second language, right? And English is a third, but an indigenous language, I think we need to make more space for that, as well as other immigrants from around the world, Somali or Ukrainian, or all the rest. Yeah, bueno, muchísimas gracias, Vincent, por estar aquí hoy con nosotros. De verdadmente, gracias por toda la información de todos los programas que estás involucrado. Estás involucrado en muchos programas, pero muchas gracias por compartir hoy y dedicar esta hora con nosotros. De verdadmente, nosotros también te queremos decir muchas gracias por el trabajo que estás haciendo con la comunidad. Thank you so much for the work that you're doing for our community. Gracias. De nada. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, no se les olvide de participar en nuestros regalos y de darle un like a nuestra página de Facebook y a nuestro video, y nos vemos para el próximo mes. Adiós. Bye.